El tema se llama el beneficio de confiar en Dios. Vamos a ver, porque hoy día vamos a hablar de la confianza en Dios, vamos a ver algo que es lo que nos dice la Biblia. Nos habla que tenemos que aprender a confiar en Dios. Para eso les invito que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ir con nuestras Biblias al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 hasta el 45. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 hasta el 45. Si lo tienen, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Muy bien. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Elías ora por lluvia, tiene como título. Entonces Elías dijo a Acab, es un rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como a la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Muy bien, hasta aquí nada más, y vamos a orar. Padre, Señor mi Dios, háblanos el día de hoy, prepara siempre nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que vas a hablar, eres tú el que nos va a enseñar, eres tú, Señor mi Dios, Padre bendito. Sea tu palabra dando el fruto que necesitamos en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asientos, hermanitos. Miren, vamos a ver el beneficio de confiar en Dios. ¿Por qué yo tengo que confiar en Dios? Ojo, es un Dios que no estoy hablando de un Dios que nosotros conocemos, porque hoy día vemos bastante dioses. Virgen de las Fátimas, Santa Rosa de Lima y tantos dioses, tantos ídolos y tantas. Pero acá la Biblia me manda a creer en un solo Dios. El Dios que creó todo, el que hizo el cielo y la tierra, el que nos creó a nosotros. Pero miren aquí, en Primera de Reyes me habla una historia donde sucede que Elías ora por lluvia y la lluvia vino. Pero para que suceda todo este acontecimiento, para poder ver el beneficio de confiar en Dios, porque Elías se había confiado en Dios, vamos a ver cuál fue el proceso que tuvo que pasar Elías para poder ver esa lluvia. Para que suceda eso, para que pueda haber lluvia en un tiempo que estaba sin llover. Recordemos que Elías había declarado que no iba a llover en ese lugar. Entonces, para poder ver eso, vamos a ver qué es lo que pasó Elías para que su fe y su confianza se fortalezca, tanto para poder ver esa lluvia. Y no solamente él, lo vio también el pueblo de Israel y también su siervo, el que lo acompañaba. Pero vamos a ver ¿qué implica confiar en Dios? O sea, ¿cómo yo tengo que hacer para aprender a confiar en Dios? En un Dios que es todopoderoso, en un Dios que creó todo lo que vemos. Vamos a ver, y la historia inicia así. Volvemos a Primera de Reyes, pero vamos a entrar al capítulo 17, porque todo empieza a base del capítulo 17. Del mismo libro que estamos, pero vamos al capítulo 17. Para poder entender la historia y poder comprender el final que le pasa a Elías, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías
predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ¿qué? Lluvia, ni rocío en estos años, sino que por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Miren, vemos acá por qué motivo viene la lluvia. Elías había predicho, lo había dicho o anunció que no va a haber lluvia. ¿Y por qué no iba a haber lluvia? Por el pecado de su pueblo. Debido a la rebeldía de su pueblo y el corazón duro de su pueblo, el Señor quiso corregirlos, quiso enseñarles algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos un poco para que me puedan entender, ellos estaban adorando a ídolos. Y uno de ellos era Baal, era un ídolo. Y el pueblo se desvió en adorar a ese ídolo y el Señor dijo: está bien, estoy parafraseando. ¿Ustedes quieren adorar a ese ídolo? Muy bien. Si ese ídolo le hace producir lluvia, lo vamos a ver. Y Dios cierra los cielos y no llueve. Y tenía que traer la lluvia. Estamos en un contexto y estoy parafraseando un poco la historia para que me puedan entender. Ahora vamos a ver el versículo 8 del mismo capítulo. Vamos al versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella, ¿qué respondió? Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Hasta aquí nada más. Miren, del versículo 8 al versículo 10, ¿qué es lo que me enseña el Señor? El primer beneficio o lo que yo tengo que hacer para poder confiar en Dios es que tengo que aprender a aceptar siempre su voluntad. Yo tengo que aprender, en el versículo 8 al 10 me enseña que yo tengo que aprender a aceptar siempre su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena y perfecta, pero en esa voluntad de Dios siempre vamos a encontrar algo. ¿Cuál es? Que todas las oraciones que nosotros podamos hacer, no siempre va a tener una respuesta positiva. No siempre el Señor nos va a dar un sí para todas las oraciones. Siempre va a haber un no y una espera. Siempre. Por eso muchos, si ustedes ven un poco y conocemos, ¿por qué salen los ateos o los agnósticos? Ellos no salen de la nada, ellos conocieron un poco al Señor, pero debido a que no tuvieron respuesta a lo que querían ellos, se volvieron en contra del Señor. No es que ellos hayan nacido así, yo soy ateo, nazco ateo, no. Ellos han conocido al Señor, porque si ustedes conocen un poco más a esta persona, ellos negaron a Dios porque no encontraron lo que ellos querían. Y tenemos que entender algo. Nosotros que conocemos a Cristo tenemos que entender y aceptar su voluntad. A veces nosotros queremos que las cosas salgan a nuestra manera de pensar, pero la Biblia dice que el Señor es sabio y la sabiduría del Señor nadie lo puede entender. Por eso nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A aceptar la voluntad de Dios. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, vamos a encontrar buenos resultados. Y Elías lo estaba encontrando. Elías primero, miren, Elías predice una sequía. El Señor le dice: anda, escóndete, para que luego pueda suceder algo. El Señor habla con Elías y le dice: ahora vete a Sarepta, ante una viuda, te voy a llevar hacia allá. Lo que Elías estaba haciendo, estaba obedeciendo, estaba sujetándose a la voluntad de Dios. Él ni siquiera, en la Escritura no vemos que él estaba refutando. Pero yo me pongo en el lugar de Elías, ¿no? Yo me pongo porque yo me pongo al momento así. Si el Señor me dice que declare sequía para que el pueblo entienda de que Él es el único Dios, ¿por qué no volver nuevamente y retar al rey Acab? Pero no, el Señor dice: no, te mando a Sarepta.
No le manda a retar nuevamente al rey, sino que le desvía su camino y le manda a Sarepta. Uno puede decir, uy, pero el Señor, ¿pero por qué está haciendo eso? ¿Por qué le manda a Sarepta? Recordemos que si había un profeta, había una persona ahí, era para el pueblo de Dios. Y la viuda Sarepta no es del pueblo de Dios. Esta viuda no pertenecía. Pero el Señor lo manda para allá. Y Elías obedece. Ven que a veces nosotros, cuando el Señor nos manda, a veces cuesta aceptar la voluntad porque a veces no entendemos al principio. Pareciera al comienzo de que el Señor nos está cerrando las puertas o no nos quiere dar. Pero el Señor sabe por qué no nos quiere dar todavía algo que pedimos. Y aquí vemos algo muy importante. El aceptar su voluntad es reconocer que Dios sabe lo mejor y está dispuesto a entregarnos. El Señor siempre nos va a querer entregar lo mejor. Como padre, siempre Él quiere lo mejor para sus hijos. Nunca vas a encontrar en las Escrituras a un Dios malo. O que Dios siempre te da algo como para perderte. No, no lo vas a encontrar. Porque Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Por eso uno hay que entender, o todos tenemos que entender, que hay que aceptar su voluntad. Aunque me cueste, que me cueste o me duela, porque a veces no nos permite. Nuestro propio yo no quiere hacer eso. Quiere hacer siempre la voluntad que uno cree. Vamos a ver el segundo punto. La primera es aceptar su voluntad. La segunda la encontramos en el mismo capítulo 17, versículo 10. Bueno, ya hemos leído el versículo 10, ahora vamos a leer el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado ¿de qué? De harina. Miren, solamente la mujer tenía un puñado ¿de qué? Muy bien, así es. Entonces, tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego ¿qué? Y nos dejemos morir. Miren, esta mujer ya estaba destinada a que quería morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se va a disminuir, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, Elías le pide algo a esta mujer. Primero le pide agua, y le da agua. Luego le pide pan. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer? Es lo único que tenía. Ella iba a comer eso y luego, ya, lo que venga, la muerte. Estaba destinada a que ella quería morir, porque ya no había, la sequía era fuerte. Pero Elías, mira, a pesar que Elías escucha esa actitud de esa mujer, su fe se mantuvo firme en el Señor. No se mantuvo firme ante la situación, sino en el Señor. Por eso el segundo punto es que nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra fe firme. A pesar que nuestros ojos vean distintas maneras, nuestra fe debe estar firme. Elías escucha a la mujer esa adicta, escucha la manera como ella ya se estaba destinando. Y eso no disminuyó o no influenció en Elías en su fe. Por lo contrario, vemos a un Elías diferente y le dice, dame de comer y ya pasará lo que tú estás pensando. Pero vive Jehová que esa harina no va a escasear y el aceite tampoco, hasta que el Señor lo haga llover. Mira, pone al Señor en el lugar que le corresponde. La fe de Elías era fuerte. No le permitió que la mujer influenciara en su fe, no. Él mantuvo su fe y su confianza porque sabía que el Señor lo mandó. Y si el Señor lo mandó, hará algo. Porque el Señor no te manda solamente por mandarte, porque va a hacer algo. Él va a hacer algo ahí y estaba haciendo algo con la mujer. Uno, ayudándole a esa mujer a que entienda de que ese no es su destino. Cambiando su forma de pensar. Y mira lo que sucede. Elías le dice, no va a escasear. Pone al Señor en primer lugar. Lo que tú me acabas de decir, no va a escasear ni la harina ni el aceite. Por eso el punto principal que tenemos que tener es mantener nuestra fe. Nuestra fe debe estar firme. La fe no crece, la fe se fortalece. Pero recordemos que para que Elías fortalezca su fe, ¿cuál era su relación con Dios? Una vida de oración.
Elías tenía, a pesar que tenía debilidades, lo dicen las escrituras, Elías oraba. Era una persona de oración ferviente. Por eso estaba con el Señor, por eso cuando el Señor le mandaba a un lugar, él obedecía porque sabía que el Señor tenía que hacer algo. Y vemos cómo el Señor, a través de este escenario, nos muestra que nuestra fe debe estar firme, no con lo que otros dicen o las circunstancias. Porque imaginemos, ¿no? Imaginemos que a nosotros nos diga, el gas que tú tienes, un ejemplo, no te pagan 2 meses y tienes que comprar el gas. Y el gas no te dura, o bien te dura como 20 días o 30 días, dependiendo cómo lo uses. Un balón de gas. Imaginemos que alguien te diga, no, ese balón de gas no va a escasear hasta el día que la empresa te pague. Loco, ¿no? O sea que el gas no va a escasear hasta que la empresa me pague, y la empresa se comprometió a pagarme de acá 4 meses, un ejemplo. Imagínate, 4 meses va de un balón de gas. ¿Ustedes creerían eso? Yo sí lo creo, porque eso sí me pasó a mí en mi casa. El gas duró buen tiempo porque no teníamos un sueldo para solventar, y el gas, cuando recién recibimos un dinero, el gas se acabó. Y eso que no cambiamos nuestro hábito de consumo, porque se cocinaba, se hervía agua. Es loco creer eso, ¿no? Es algo loco poder creer que un balón de gas me va a durar 3 meses. Si solamente dura 20 días, ¿cómo va a durar 3 meses? Y Elías estaba mostrando el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios le dijo, no va a escasear la harina ni el aceite hasta que Jehová haga llover. Y si vemos las escrituras, sucedió lo que dijo el profeta. Dios honró lo que dijo. Vemos cómo entonces lo que el Señor siempre nos pide a nosotros es mantener siempre nuestra fe. ¿Fe en qué? En Jesús. Debemos creerle. Jesús dijo un día, Él vendrá. Que haya pasado años no quiere decir que se haya retrocedido o no quiera venir. Él vendrá. Y tenemos que tener nuestra fe y confianza en el Señor, que Él va a venir. Si el Señor nos dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Si el Señor nos prometió algo, lo va a hacer. Porque la Biblia, ¿qué dice en el libro de Números? Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Perdón, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en pocas palabras, lo que Dios te dice, lo cumple. No es como nosotros. Nosotros, ¿cuántas veces nos comprometemos a algo, y me incluyo, y fallamos o no? Fallamos. Gracias, hermanita. Fallamos porque en verdad sí, fallamos nosotros. ¿Fallamos en qué sentido? De que a veces prometemos algo y no lo cumplimos. Pero Dios no es así. Dios cumple su promesa. Por eso nosotros tenemos que tener algo muy importante. Nuestra fe debe estar firme. No por las circunstancias, sino a base de su palabra. Si así nuestra familia se esté destruyendo y el Señor prometió, porque la Biblia lo dice, Hechos capítulo 16, 31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Y si tú le crees, venga lo que venga, el Señor va a tener que hacer algo en tu familia. Así se caiga el mundo, porque la Biblia lo dice, si el Señor lo prometió, lo va a tener que hacer. ¿Cómo lo hará? No lo sé, ahí sí no lo sé, porque el Señor tiene bastantes maneras diferentes de tratar con el ser humano. Ahí sí ya esa es parte del Señor, es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es creerle, mantenernos firmes, ser luz en medio de tinieblas y nosotros permanecer en el Señor. Ese es nuestro trabajo. El resto, el Señor lo tiene que hacer. Vamos al tercer punto y vamos al versículo 17. Pero para poder terminar con esta lectura, vamos al versículo 15. Entonces, estoy en 1 Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías. Miren, qué bonito. Vamos al 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, ¿qué? Aliento. Y ella dijo a Elías, mire nuevamente el pensamiento de ella otra vez. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme qué? Memoria a mis iniquidades y para hacer morir ¿a quién?
a su hijo. Miren lo que estaba pensando la mujer, el pensamiento que tenía. Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es la verdad en tu boca. Dos escenarios distintos. La mujer todavía no conocía al Señor porque miren cómo lo acusa a Elías. ¿Acaso el Señor se acuerda de nuestras iniquidades? ¿Qué dice las Escrituras? Él no se acuerda de ninguna de nuestras faltas. Tú cometes un pecado, te vas al Señor, le pides perdón y te arrepientes, el Señor no te señala. Él no te dice, ¿sabes qué, hija? Por lo que tú hiciste el día de ayer, ¿por qué te tengo que bendecir? No. El Señor no se recuerda nunca más nuestros pecados. Pero esta mujer creía que el Señor sí se acordaba. Y debido a la consecuencia de sus pecados, su hijo había muerto. Y Elías, mira cómo es lo que hace Elías. Elías ora al Señor. Y el Señor escucha la oración y lo hace revivir al niño. Y la mujer es ahí donde dice, ahora sí creo. Ya no eran las palabras de Elías por el cual él anunciaba, sino que ya había una demostración del poder de Dios en su casa. Y eso ayudó a la mujer a creer que la palabra que estaba hablando Elías no era cualquier palabra, era la palabra de Dios vivo. ¿Vieron? Eso es lo que el Señor siempre va a hacer con nosotros. No entendemos al comienzo el proceso, pero luego vamos a entender poco a poco. La otra vez hablamos a Jesús como maestro. Él nos va a enseñar, pero nosotros tenemos que aprender a obedecerlo, a creer. Por eso en el punto que acabamos de mencionar, tenemos que nosotros creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas, no dudar. Yo tengo que creer que el Señor va a hacer algo. ¿Cuándo será? No sabemos, porque es igual, si ustedes se van a las Escrituras, el Señor dice, yo vendré pronto. Él no dice cuándo. Solamente nosotros tenemos que cumplirlo, nuestra función. Y es lo mismo que nosotros. Si el Señor dice, tenemos que creerle, nada más. Vamos al siguiente punto. Vamos ahora al capítulo 18. De Primera de Reyes, capítulo 18. Miren, estamos encontrando todo ese proceso para ver a Elías cómo termina en victoria. Capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice así: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave, ¿en qué? En Samaria. Ahora vamos al versículo 17. Avancemos hasta el versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué? Los mandamientos. ¿De quién? De Jehová, y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte, muy bien, en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Miren, 450 profetas de Baal, más los 450 de la otra diosa. Ahí son, ¿cuánto? ¿Y cuánto era Elías? Uno defendiendo al Señor con 900, cada uno con sus distintos dioses. ¿Qué es lo que nos enseña aquí este versículo? Es obedecer.
La siguiente etapa que nosotros tenemos que hacer para encontrar este beneficio de confiar en el Dios es que tenemos que aprender a obedecer a pesar de las circunstancias. Elías estaba solo. Elías estaba solo. Era el único quien había retado al rey Acab. Y ahora se está enfrentando nuevamente al rey. Y en esta oportunidad el Señor le dice, ve. Y ahora le reta no solamente al rey, sino a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Son 900 personas contra uno. Uno tiene que entender aquí que la palabra se basa a través también de la obediencia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu parentela, sal de este lugar y yo te llevaré a otro lugar. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué es lo que nos manda el Señor con esa historia de Abraham? Abraham dejó todo, y eso es lo que el Señor nos demanda, dejar todo. ¿Qué todo? Todas las cosas que hemos traído del mundo, costumbres, pensamientos, ideologías, falsas creencias. No, por ejemplo, como algunas de ellas, del viernes 13, pasar por debajo de la escalera, el de una aguja, el de una tijera. Algunos todavía, los cristianos creen en eso. No, yo no te puedo agarrar eso porque vamos a entrar en enemistad, te voy a odiar. ¿Cuándo he visto eso en la Biblia que lo diga? Pero arrastramos esa costumbre. No, si tú me echas sal, me vas a salar, no me voy a casar. ¿Dónde dice eso? Ven que a veces costumbres mundanas, le digo mundanas porque es del mundo, lo traemos y creemos que son así, cuando la palabra de Dios no lo dice. Toda maldición Jesús lo crucificó. El Señor nos mandó sobre nosotros bendición, no maldición. Si unos nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecirlos. ¿Porque la maldición tiene poder? No. Pero la bendición en Cristo tiene poder. Nosotros cuando bendecimos a alguien tiene poder. No el poder que tiene el resto de personas hacia nosotros. Tenemos que ver eso. El obedecer al Señor a pesar de las circunstancias. Yo tengo que aprender a obedecer. A pesar de que tenga mucha... Recordemos que estamos en un mundo donde fluye bastante la maldad. Donde muchas veces quieren romper nuestros principios. ¿El tema de qué? De siempre hacer lo ilegal, lo incorrecto. Yo te doy esto si tú me ayudas en esto. Siempre hay esa presión. Y nosotros no podemos hacer eso, la Biblia lo dice. No podemos entrar en ese tipo de compañerismo. Si otros lo hacen bien, pero si yo no. Yo estoy feliz con lo que el Señor me bendice. Si otros no están felices y quieren tener más, bien por ellos. Es su problema, es la decisión de ellos. Dios rendirá cuenta. Pero yo que conozco la verdad, yo tengo que andar con los principios que el Señor me ha dejado. Cuando yo estoy en el carro y se le pasa al cobrador no cobrarme, ¿qué dicen muchos? Uy, bendición de Dios, ¿no? Dios me bendijo, no me cobró, se le pasó, se hizo ciego, yo era invisible ante él. No, ¿uno qué tiene que hacer? Mira amigo, no me has cobrado, aquí está mi pasaje. Porque el Espíritu te va a redarguir, no va a aceptar eso. No es bendición de Dios. ¿Quién dice que es bendición de Dios de que no te cobre el pasaje? Porque ese hombre está trabajando. Ese hombre vive de ese trabajo. Y al no pagarle, ¿qué estás haciendo? Le estás robando. Le estás robando a esa persona. ¿Y la Biblia dice qué dice? ¿Que acepta el robo? No, no acepta el robo, hermanos. No, eso no es bendición de Dios. No me pueden decir que es una bendición de Dios eso. Tenemos que ver que hay cosas que el Señor nos enseña y que tenemos que aprender a obedecer. No podemos creer que todo es bendición. Por eso la Biblia dice, Pablo dijo, hay cosas que parece que fueran los correctos, pero no son los correctos. Tenemos que discernir, y la Biblia me enseña a poder discernir. Si a una persona, por ejemplo, yo le fío algo, yo tengo que ir, ¿qué? A pagarle. Si ese día yo me comprometí, ¿qué tengo que hacer? Para comprometerme. Y si no tengo para ese día, ¿sabes qué? Hermanito o hermanita o señor, no tengo, pero si me esperas una semana más... Pero no hacerse la vista gorda y no querer pagar. Y yo le digo, ¿por qué? Porque he visto cristianos así, no aquí, en otra iglesia. He visto estos escenarios y dicen ser cristianos, y no es así, hermanos. Si uno se compromete a pagar, tiene que pagar. No puede hacerse vista gorda, porque si la persona que te presta, es porque confía que tú le vas a devolver y sabe que hay una necesidad. Y él depende de ese dinero que te prestó, no podemos hacer otra cosa.
Pero hay cristianos que todavía creemos que eso es correcto. No, el Señor te va a pagar. Como más el Señor te da doble bendición. ¿Dónde dice eso, Dios mío? Por eso tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que dice el Señor, no lo que dice el mundo o lo que me quieran enseñar el mundo. Porque el Señor, su palabra es bien clara. Es clara y no podemos ir en contra de lo que el Señor hace. Por eso la obediencia me va a ayudar ¿a qué? A poder confiar en Dios. A obedecer a Dios trae muchos beneficios. Vamos con el siguiente punto. Vamos del mismo capítulo 18, versículo 22. Vamos a leer ahí. 18, Primera de Reyes 18, 22. Miren lo que dice. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtelo de pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: muy bien, aceptamos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoge un buey y prepáralo primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, y no pongáis fuego debajo. Y ellos, tomando el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, miren cuánto ha pasado, cuántas horas, mediodía, que Elías se burlaba y le decía: gritar en alta voz, porque este Dios quizás está durmiendo, está meditando, o se fue de camino, o capaz hay que despertarlo. 28. Y ellos, clamando a grandes voces, se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese o escuchase. Entonces Elías dijo al pueblo: acérquense. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Miren cómo estaba el altar de Dios, arruinado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua, y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez. Y le dijo: hacerlo de nuevamente, por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer holocaustos, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron. ¿Y qué dijeron? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prender a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y todos ellos fueron prendidos y fue arrojado. ¿Cuál es el último punto que nos enseña toda esta historia? Es aprender a descansar
en el Señor. Miren todo lo que pasa este proceso, miren. Elías siempre tuvo el respaldo de Dios. El Señor mostró su poder y estaba diciendo, yo sigo siendo Dios, no lo que ustedes tienen, porque Él gobierna arriba. Y no hay otro Dios que lo pueda reemplazar. Ese Dios que hizo llover, fuese fuego y consumir todo ese altar, ese es el Dios que nosotros adoramos y alabamos. Ese es el Dios que un día nos va a juzgar. ¿Ven que el Señor es un Dios todopoderoso? Y lo que Él siempre nos pide es aprender. Elías descansó en el Señor. Todo lo que Él iba a hacer, confió totalmente en Dios. ¿Cómo dice? A ciegas. Por eso me gusta mucho cuando Jesús compara y dice que nosotros tenemos que ser como un niño, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que ser como un niño, ¿verdad? ¿Por qué como un niño? Porque tenemos que creerle. Cuando tú le dices a tu hijo, yo el día de tu cumpleaños te voy a comprar un regalo, ¿qué hace el niño? Cuenta los días y sabe que le vas a dar un regalo, ¿o me equivoco? Sabe que le vas a dar un regalo. Confía en que ese día va a recibir su regalo. ¿Qué regalo se da? No lo sé, pero va a recibir su regalo. Y ese niño confía, está contando los días, espera los días y pregunta qué día es, qué día es, qué día, hasta que ya llega el día, ya está el regalo. ¿Por qué el Señor compara eso? Porque es lo que tenemos que hacer. Tener esa fe de ese niño, creerle. Si Dios te dijo, pues espero, yo sé que voy a recibir. Así como los niños que van a recibir su regalo, así tenemos que nosotros confiar. Aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a descansar. Si Dios te dijo algo, tengo que aprender a descansar. Mañana no llegó, pasado llegará. Así, estar así ansiosos como un niño hasta que tenga mi regalo. Y cuando tiene el regalo el niño, ¿qué hace? Feliz, se pone a jugar. Si es su carrito, se pone a jugar con su carrito. Si es una pelota, sale a jugar pelota. Es igual, cuando recibimos la respuesta que nos da nuestro Dios, ¿cómo nos ponemos? Feliz, contentos, agradecidos por lo que hemos recibido. Y eso es lo que el Señor quiere siempre de nosotros, que aprendamos a confiar en Dios. Pero para eso tenemos que entender algo muy importante. El confiar en Dios implica los pasos que ya mencioné. Lo primero es aceptar su voluntad. Segundo, mantenernos firmes en nuestra fe. Tercero, creer en sus promesas. Cuarto, obedecer. Y por último, descansar en Él. No tengo que preocuparme. Venir a mí todos los que están, ¿qué? ¿Y qué más? Y trabajados. ¿Que yo los haré qué? No es que vas a dormir todo el día, no, ahí no dice que vas a dormir todo el día, que vas a tener, como uno dice, no, yo tengo que cumplir mis 12 horas porque si no ya me quitaron el sueño. No, ahí no dice la Biblia sobre eso. La Biblia menciona de un descanso, pero un descanso diferente al de dormir. Por eso la Biblia dice, tengo que venir a Cristo para poder aprender a descansar, dejar todo en Él. Por eso ves que hay otras personas que a veces no se cargan. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Pase lo que pase, confiamos en Dios. Y creemos que Dios hará algo. Las aflicciones nos ponen tristes, sí. Nos debilita, claro, como seres humanos. Pero Dios nos pide que sigamos confiando, que sigamos creyendo. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo le permito a la duda que entra a mi mente? ¿Qué es lo que pasaría si mi fe mengua y viene la duda? Veamos qué pasa en 1 Reyes 19, versículo 2. Miren, ¿qué es lo que sucede o qué va a suceder si yo permito que la duda entre en mi mente y ya no confío en Dios? Vamos a ver. 1 Reyes 19, versículo 2. ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces envió Jezabel. Mira, ¿quién envió? Jezabel, esa mujer. Mira, es tremenda. A Elías un mensajero diciendo, a mí me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. O sea, se refería a matar al profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. O sea, Elías se corre. Mira, una mujer hizo correr a Elías. 450 no pudieron, pero una mujer sí pudo. 4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres.
¿Qué sucede cuando entra duda en mi corazón o en mi mente? Esto. Desconfío totalmente de Dios. Deseo la muerte. No, Señor, tú no me llamas para esto. No, ¿para qué me llamaste? Mira, me llamaste si tengo problemas. No, eso es lo que estaba haciendo Elías. ¿Para qué? Mejor prefiero morir. Ya quería morirse. O sea, ¿no se recordó lo que había hecho con los 450 profetas allá en el Monte Carmelo y una sola mujer le hizo temblar y ya quiso matarse? Miren, cuando uno permite que entre la duda, Jezabel representa en simbología para algunos estudiosos, representa a Satanás. Porque directamente entró un dardo a la mente de Elías, atacó su mente. Y la mente de Elías ¡pluc!, se bloqueó. ¿Dónde estaba Dios ahí? Se dejó guiar por lo que dijo, no, esta mujer me va a matar, mejor, sí, me voy. ¿Y dónde está Dios? ¿No fue Dios que le respaldó en el Monte Carmelo? Pero ella se fue. No solamente se escondió, sino que él dijo, basta de Jehová, quiero morir. Y a veces nosotros cuando pasan situaciones, no, Señor, ya no quiero el ministerio, es muy complicado, ya estoy cansado, no me hacen caso, son rebeldes, estoy solito, yo empiezo aquí y allá y así estamos, ¿no? Así estamos a veces, ¿no? Como Elías a veces, tenemos como tambaleando. No, ya no viene nadie. El día sábado solamente vinieron 2 jóvenes, ya me desanimé, mejor ya busca otro. Son pruebas que pasamos para ver dónde está nuestra fe. No puedes permitir que tu fe mengue solamente por una situación. Tú tienes que luchar. El cristianismo es una lucha diaria y constante. Hay días buenos y días malos. La Biblia dice, da gracias a Dios, ¿qué? En todo. En lo bueno, no solamente en lo bueno, hermanitos, en lo malo hay que ser agradecidos con el Señor. Señor, solamente vino un alma, amén. Señor, vino una persona a la iglesia, amén. No vino nadie, amén. No vino nadie, amén. Predicaré a las sillas. El Señor prueba nuestra fe. No siempre vamos a tener, bastante en la cosecha, no siempre. Va a haber momentos que vamos a pasar hambruna. Hay momentos que vamos a pasar situaciones difíciles. Eso no quiere decir que Dios nos ha dejado o que seamos malos cristianos, porque recordemos que las pruebas tienen que venir para nosotros, para perfeccionarnos, para que seamos moldeados. Es bueno predicar de un Dios que bendice, que un Dios hace maravillas. Demuéstrame con tus hechos. La mayoría, como le digo, siempre nos retan así, muéstrame con tus hechos y yo creeré en tu Dios. Eso es lo que siempre me dicen en mi trabajo. Y yo entiendo porque son personas de que han vivido en iglesias, la han llevado a iglesias y pura, como dicen ellos, habladurías, bla, 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 y al final sus hechos demuestran lo contrario. Yo entiendo a ellos, porque también he pasado iglesias así, pero por eso no voy a perder mi fe. Que yo ya he estado en una iglesia dividida, o que la iglesia haya estado pues ya a punto de caerse, o que los hermanos sean otra persona, por eso no voy a cambiar mi fe. Nuestra fe está puesta en Jesús, no en el ser humano. Si uno viene a ver al ser humano, pecaste, ya fallaste. Si yo voy a ver la imagen de un hermano y ella falla, yo también fallo. No. Por eso tenemos que entender que la confianza en el Señor tiene algunos puntos que tenemos que hacer. Y si yo permito que la duda entre en mi mente, voy a pecar, voy a caer como Elías, un profeta ungido, usado por el Señor grandemente. Y ahora míralo, corriendo ante una mujer. Entonces, en este punto y para terminar, tenemos que entender, hermanitos, que hay un gran beneficio en confiar en Dios. Y eso es lo que nos pide el Señor, confiemos en Él. Nunca dejemos lo que dijo el Señor, Mateo, capítulo 5, versículo 14. Y con eso termino. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienen? 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra
a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A nuestro Señor, al Padre, que está en los cielos. Es el lugar donde Él está. Nosotros somos luz y demostremos que somos luz. Tenemos que demostrar. No es sencillo, hermanos, el caminar de un cristiano. No es sencillo. Hay personas que fallaron, sí. Hay personas que cayeron, sí. ¿Eso quién lo juzgará? Dios. A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie. A nosotros nos corresponde orar y a evitar caer como cayeron otros. Orar bastante al Señor. Por eso la palabra bien clara dice, el que se crea que esté firme, mire que no caiga. No dudemos en eso. Tenemos que siempre cuidarnos nosotros, porque nosotros mismos, y como dijo una vez Sócrates, un filósofo, dijo que nuestro peor enemigo no es la gente, es uno mismo. O es uno mismo, no es lo demás. Muy bien, con esto, hermanitos, vamos a ponernos de pie para poder dar gracias al Señor por su palabra y para poder siempre pedir al Señor que nos ayude siempre a poder confiar en Él, a permanecer siempre nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, en nadie más, hermanos. Confiemos, a pesar de muchas cosas, confiemos en Dios, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Padre, Señor mi Dios, te damos las gracias, muchas gracias por tu palabra, gracias, Señor, por enseñarnos cada día más, Señor, de tu palabra. Nos has enseñado el día de hoy relacionado a la confianza. Tenemos que aprender a confiar en ti, pero esa confianza implica puntos que tenemos que nosotros recordar. Tenemos que aprender nosotros a mantener firme nuestra fe, a aprender a obedecer, a estar siempre, Señor mi Dios, Padre Celestial, en tu presencia. A pesar de muchas situaciones, no dejarnos guiar por lo que dice este mundo o por lo que nuestros ojos pueden ver, sino confiar en tu palabra. Haya o no haya, creer. Así como le dijiste a Elías con la mujer, aquella mujer de Sarepta, yo no permitiré que la harina o el aceite escasee. Y esa es una de las profecías que tú dejaste a tu pueblo, la harina y el aceite, que representa el pan y tu espíritu. Tú nunca nos dejarás, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alimenta, tu espíritu nos ayuda a poder caminar firme, a poder estar siempre contigo. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y de los invitados e invitadas que vinieron el día de hoy, que ellos puedan también conocerte, así como yo te conocí en un momento difícil de mi vida, ellos también te puedan conocer. Que ellos puedan experimentar que hay un Dios vivo, no como los dioses que hoy en día vemos, sino que hay un Dios real. Y no es una religión, porque tú nunca has venido por una religión, sea católica, evangélica, pentecostal, las asambleas, no has venido por ninguna de ellas. El ser cristiano representa un cambio de vida. Ese es ser cristiano, no una religión, porque la religión nos mata. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Ten un trato especial con cada uno de mis hermanos y de los invitados, que ellos te puedan conocer, que ellos puedan ver que tú eres un Dios lleno de amor, eres un Dios lleno de amor, que perdonas, a pesar que nuestros pecados puedan ser rojos como el carmesí, tú lo haces blanco como la lana. Tu palabra mismo dice, tú nunca te acuerdas de nuestros pecados, tú nunca te acuerdas de los errores que hemos cometido, sino que siempre tú estás presto para perdonarnos, para levantarnos y para ayudarnos a ser mejor cada día. Gracias, Señor, porque tú nos preparas para aquel lugar glorioso que es estar en tu presencia. Sabemos que la muerte tarde o temprano va a tener que venir, porque la muerte no distingue edad. Puede ser joven, niño, no distingue edad. Pero la muerte solamente es un paso para estar cerca de ti, para poder estar en ese gran día, donde vendrás a reinar por la eternidad. Ayúdanos siempre a confiar en ti y en tu palabra, y que sea tu palabra atesorada en nuestros corazones, sea tu palabra la que nos ayude. No tomes en cuenta nuestras rebelías y pecados. Ayúdanos siempre a confiar en ti.
Y si un momento nuestra fe está menguando o está tambaleando, ayúdanos, Señor, a que esa fe no llegue a la última etapa de negarte, como muchos hoy en día han negado, creando ciencias, pensamientos, teorías para negar tu existencia. Porque ellos sí te conocieron, ellos saben quién eres tú, pero debido al resentimiento que te tienen, a la cólera que hay en sus corazones, solamente porque no aceptaron tu voluntad, se fueron y se desviaron. Ayúdanos siempre a ser obedientes a tu voluntad. Muchas gracias, papito lindo, muchas gracias, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a ver. El día de hoy es un día muy especial porque ¿qué es el día de hoy aparte de nuestro culto? Muy bien, el día de hoy vamos a dar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Bueno, para apoyar a los hermanos que están aquí, la Santa Cena es una institución creada por nuestro Señor en la cual fortalece nuestra relación y nuestro compromiso para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adicional a ello, la Santa Cena es tomada solamente para aquellos que han aceptado a Cristo, se han bautizado, ellos pueden entrar para la Santa Cena. Entonces, a mis hermanitos que se han bautizado en agua, todos nos vamos a poner de pie primero, todos nos vamos a poner de pie. Nos ponemos una vez más de pie todos, por favor. Y antes de poder iniciar la Santa Cena, la Biblia me dice algo muy importante, que tenemos que presentarnos delante de Dios como limpios, ¿no? Puros, que no tiene que haber nada en nuestro corazón. Entonces, antes de iniciar la Santa Cena, vamos a orar. Lo primero que vamos a hacer es orar y luego, después de terminar de orar, vamos a acercarnos a un hermano o hermana y bendecirlo. Y si hemos tenido algo contra ello, pedirle perdón, porque la Santa Cena se debe recibir de una manera correcta. No tiene que ver nada en nuestro corazón. La Biblia dice que tenemos que estar limpios, porque es una cena donde podemos ver lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué hizo? Perdonó mis pecados, me dio vida y la salvación. Entonces vamos a orar y luego nos acercamos a un hermano, lo saludamos, sea nuevo o lo conozcamos o no, lo saludamos. Y si hemos tenido algo contra él, que nos perdone. Muy bien, oramos al Señor entonces. Amado Padre, Señor mi Dios, el día de hoy queremos pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeldías. Si en el transcurso de la semana o el mes o transcurso de estos días te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor mi Dios, ya sea de pensamiento, de corazón, o nuestras acciones, nuestra forma de hablar o pensar, hasta nuestra forma de caminar, te hemos ofendido en algo, te pedimos que tú nos puedas perdonar. Perdónanos, Señor mi Dios, de todas nuestras maldades y pecados. El día de hoy queremos, Señor mi Dios, presentarnos delante de ti limpios, sin nada que pueda estorbar este tiempo